La gente estará escuchando en los medios de comunicación, tanto nacionales como provinciales, que por ejemplo el combustible ha bajado en sus ventas un 20%, que la retracción en el mercado de la venta de automotores bajó un 30%, que el consumo mayorista bajó un 28%, todos porcentajes. En el caso de la obra pública, bajó un 100% desde noviembre. O sea, hace 4 meses que sin mediar relación de ninguna naturaleza, de hecho se cortaron los pagos y quedaron todos los contratos inconclusos con toda la gente en la calle. Ahora bien, corresponde agregar, por ley de obra pública, la obra pública se paga luego de certificada a los 60 días. Eso significa que lo que no se cobró en noviembre, en muchos casos refleja lo obrado en septiembre. Ahora, invito a cualquier ciudadano que esté escuchando a entender cómo estaría en su situación personal si tiene un contrato vigente y de repente el comitente en forma autoritaria, intempestiva, sin notificación de ninguna naturaleza, literalmente deja de cumplirlo, o sea, no paga. El emprendedor PYME básicamente funciona primero con su capital de trabajo, liquida su capital de trabajo, que son sus ahorros para poder comprar mercadería, para poder pagarle a la gente, para poder hacer la obra a la cual tiene contratada. En segundo lugar, va al comercio de cercanía, al corralón, al proveedor, y le pide, porque lo conocemos de hace 20 años o 30 años, la mercadería. Esa mercadería hay que pagarlo. Entonces, este incumplimiento hoy día significa una situación de, a su vez, una cadena de incumplimientos posteriores con una ruptura de relaciones de a lo mejor 15 o 20 o 30 años, porque en realidad al proveedor de mercadería no le interesa si a la PYME le pagan o no le pagan. El hombre dice, yo te entrego la mercadería, uno tiene que pagar. Claro. Y creo que lo más grave a destacar de esto es que a nivel nacional no existen interlocutores, entonces eso genera desesperación, porque si vos me dijeras, mirá, pero en realidad no hay más obra pública, pero es que no se sabe si hay o no hay, porque no hay con quién hablar, nadie te dice nada. Claro. Entonces la mitad de los funcionarios no están designados, eso genera angustia, genera ansiedad. Sí. Para colmo, un ministro de Infraestructura que entró y a los pocos días lo echaron y todavía no se sabe de quién va a depender. Dicen que de Caputo, pero todavía no está instalado todavía el tema en el Gabinete Nacional, ¿no? Permitime una anécdota. Desde la Confederación de Pymes, en forma formal y oficial, como corresponde, institucional, habíamos pedido las reuniones pertinentes con el ministro Ferraro. El día que a las 5 de la tarde recibimos el mail de la Secretaría Privada de Ferraro de confirmación de reunión, a las 7 de la tarde fue despedido. Claro. Después de un mes de estar gestionando una reunión, el día que la obtenés el ministro no está más. Claro. Y de ahí en adelante hemos tenido alguna que otra reunión con el secretario de Vivienda, pero el mismo secretario de Vivienda, y es comprensible, te expresa, mirá, la verdad que no tenemos definiciones, esperame que me tengo que juntar con... Nadie quiere hablar, nadie quiere comprometerse, nadie quiere nada porque tiene temor, y mientras tanto los días pasan y la gente está despedida. Y además, te permito otro concepto que me parece esclarecedor también. Cuando el presidente actual hacía campaña, expresaba que uno de los problemas de la economía, y en lo personal coincido, y creo que casi todos coincidimos, es la inseguridad jurídica. Cuando no se cumplen los contratos, cuando se cambian las reglas de juego, cuando se cambian las normas, eso genera incertidumbre en los inversores. Bueno, lo que no se entiende, hasta ahí estamos todos de acuerdo, lo que no se entiende es por qué el mismo presidente que esgrime esto, a 0 días de ingreso a su gobierno, hace exactamente eso, incumple todos los contratos que tiene firmados. Claro. O sea, es un contrasentido. Sí. Ahora, bueno, el otro día le hicieron una entrevista a Milei y le mencionaron el tema de la obra pública. Dijo, es un foco de corrupción. ¿Por qué cree que tiene este concepto el presidente? O bueno, ¿será por los antecedentes dentro del kirchnerismo, por la obra pública? No lo conozco al presidente. No obstante, entiendo que lo primero que hay claramente es un desconocimiento del sector.
En segundo término, todas las generalizaciones, así como todos los extremos ideológicos de cualquier naturaleza, nunca son buenos. Entonces, pensar en forma absoluta, totalitaria, nos haría pensar, por ejemplo, que en mi caso personal tuve una mala experiencia con un médico o con un hospital, entonces todos los hospitales son malos, o todos los médicos en vez de sanar vidas y curar vidas son todos criminales. La verdad que no, a lo mejor hubo un médico en todo el país que tuvo un error conceptual o que tuvo una mala praxis, no significa que el resto no sean excelentes profesionales que no estén salvando todos los días vidas. Claro. Entonces por ahí generalizar y después, vuelvo, todas las generalizaciones son malas. Seguramente puede haber algún sector de una enorme magnitud en donde a lo mejor pueda haber, y no se va a negar porque en realidad ha sido público conocimiento, está a la vista, sí. Pero el sector que me toca honrosamente representar, la verdad que el PYME, cuando va a una licitación pública en donde hay entre 8, 10, 15 oferentes, lo primero que pasa es que hay una competencia feroz, la pelea por obtener la obra es titánica, o sea que ya los márgenes son absolutamente insignificantes. Y después, la verdad que hay obras que con la magnitud que tienen no dan para decir, mirá, sí, acaba de haber un sobreprecio. Sobreprecio puede llegar a tener una obra de alguna significancia, a lo mejor una ruta, un dique, una cosa que tenga una envergadura más grande, un volumen, pero en general, hacer acá una reparación de escuelas en Mendoza, hacer un barriecito de 5 o 8 casas del IPB, y la verdad que, es llamar al sentido común, claro. No hay mucho que explicar. Bien, y ¿tiene más o menos en cuenta cuántos trabajadores han perdido su trabajo a raíz de toda esta situación? Mira, ya a diciembre el IERIC había informado de más de 90.000 y nosotros calculamos que a este momento, por los informes que tenemos de las empresas que están afiliadas a la Confederación, ya han pasado entre fines de diciembre, todo lo que va todo enero y lo que va de febrero, ya se han pasado los 150.000, acercándose probablemente a fin de mes ya estemos cerca de los 200.000 empleos. Sí. Que hay que aclarar, 200.000 empleos directos registrados por el IERIC y en la UOCRA. Sí. Se considera que por cada uno de esos empleos se pierde en forma colateral 1 o 2 empleos más, porque, por ejemplo, ese camioncito que se alquilaba en la obra que llevaba áridos, ya hoy no lo lleva, entonces eso no se cuenta, eso no está contabilizado en ningún lado y hoy no está trabajando. Entonces vos eso lo podés multiplicar por 2, si sos muy prudente, y por 3 también. Entonces la verdad que el número asusta. Y el tema de los cheques rechazados, pues imagino que obviamente ustedes han tirado cheques para los materiales, para esto, para lo otro, y bueno, y ahora hay que cubrirlos, y si no hay plata no se pueden cubrir. ¿Hay cheques rechazados? Mira, ahí sí, primero la respuesta es sí, hay cheques rechazados y se ha empezado a cortar la cadena de pago. También hay que decir una cosa, tanto la pandemia como la realidad macroeconómica argentina de los últimos 40 años han llevado a que tanto el comercio como la industria hayan cambiado las metodologías de comercialización de bienes. Históricamente, como la obra pública se cobraba 60 días, era de uso y costumbre que se retiraba la mercadería y se pagaba con un cheque o 2 cheques a 30 y 60. Eso prácticamente desapareció, y te diría que holgadamente por encima del 70 o el 80% de las operaciones hoy día de cualquier mercadería se hacen vía transferencia, porque si no, no te entregan la mercadería. Entonces, lo que sí no ha habido es una catástrofe de corte, ruptura de cadena de pago como existió en el 2000, claro. Pero sí se ven muchos cheques de vuelta, y lo que ha pasado es, digamos, acá el que más perjudicado ha salido es el emprendedor PYME, porque liquidó el capital de trabajo. Entonces, para poder levantar los pocos cheques o para poder seguir trabajando, a lo mejor puso en venta un departamento o vendió un camión, una camioneta, una retroexcavadora para poder pagarle a la gente, y se descapitalizó. Claro.
De hecho, hoy día estás viendo en las páginas online de subastas que han aumentado significativamente la venta de bienes de la industria, porque la gente está tratando de cubrir esos desfasajes financieros que tiene. Ahora, ¿solamente se dedicaban a la obra pública? ¿No tienen contratación privada? Mira, como en todos lados y como en todos los sectores, hay de todo. En general, el 90% de las empresas que hacen obra pública también tienen obra privada. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos no cobras, automáticamente intentás compensar. Entonces lo que ha terminado haciendo esto es tener un efecto rebote y complicando a la obra privada, porque si bien vos tenías un cash flow armado en lo público y en lo privado, al faltarte el pago de lo público y estar en la esperanza de que la semana que viene cobras, te financiaste la obra privada para aportar en lo público. Ahí es donde se termina de explicar lo que yo te decía recién, capital de trabajo perdido. Sí. Yo tenía una inversión en un edificio, en un real estate, en unos departamentos, y saqué esa plata para cubrir los cheques o para comprar la mercadería al proveedor. Ahora me quedé sin la obra pública y sin la obra privada, porque no la puedo continuar porque no tengo el respaldo y no tengo crédito en el banco para poder seguirla. Entonces, sí existe una colateralidad, y generalmente hay alguna pyme específica que se dedica, por ejemplo, en el sector reparación de escuelas, que son obras muy menores, muy puntuales, en donde se le pide a una cuadrilla que vaya a reparar un baño, que vaya a reparar un techo, que son cosas muy singulares. Por ahí esa gente se dedica a eso y nada más. Bien. En cambio, en obras de mayor magnitud puede que haya obra pública y obra privada, pero en definitiva, cuando esto es como si en una familia entran dos sueldos y uno no entra más, y bueno, el otro tiene que soportar todo y termina colapsando el sistema. Exacto. Ahora, Gerardo, yo te llevo ya a una pregunta personal y que tiene que ver con las emociones. ¿Cuánto soportan ustedes esta inestabilidad, estabilidad? ¿Qué tan complejo es estar en la Argentina con estos cimbronazos que tenemos económicos cada una cierta cantidad de años? ¿No se cansan por ahí? Como buena dama, voy a tratar de bajar el tono. Debes haber percibido la angustia en mis palabras. Sí. En la forma de expresarme. He intentado en mi vida personal y profesional y gremial empresaria siempre guardar el respeto, la cordura, pero te puedo asegurar, basado en tu pregunta de las emociones, que en este momento es muy difícil. Primero, porque hay que ser cuidadoso en las palabras, porque muchas veces en el desconocimiento se agrave y se agrede a gente que en la generalización, a gente muy humilde que se levanta todas las mañanas a las 6 de la mañana, lleva a sus chicos a la escuela, pelea con los proveedores, pelea en la obra con los obreros, da batallas monumentales diarias, minuto a minuto, para poder cumplir un contrato, y de repente se lo desnota groseramente diciendo todo esto es todo malo. Y la verdad que no está bueno, porque baja mucho la autoestima y golpea la moral de mucha gente que no tiene la culpa. O sea, a ver, mi plomero, mi montajista de techo, la gente que uno viene preparando durante 20 o 30 años y escucha y viene. Yo me gustaría por ahí poder filmar y mandarte la cara de la gente, la angustia que tiene hoy el sector. Es devastadora, es desmoralizante, porque hay miedo a quedarse sin trabajo, sin tener la dignidad de tener acceso a lo que corresponde por lo que corresponde, porque por un lado estamos diciendo que tenemos que trabajar, que están mal los planes, pero a este hombre, que es el sector que con mayor claridad es el primero en contener a la gente que se queda sin trabajo. Cuando vos vas a un comercio o a una industria en general, tenés que tener o un certificado de buena conducta o tenés que tener antecedentes, tenés que tener primario y secundario completo, tenés que tener terciario,
En la construcción lo que tenés que tener es ganas de trabajar y buena fe, voluntad, actitud. Somos contenedores naturales. Entonces por ahí no se entiende este agravio. ¿Y sabés qué es lo más grave? Te pido perdón adelantado por tal vez el ejemplo sea infeliz, sea un poco feliz. Pero supongamos que cualquiera de nosotros en nuestra familia tenemos un acontecimiento con un ser querido angustiante, un accidente, por decir un ejemplo, pido disculpas nuevamente. Y de repente llamamos a la policía local o llamamos y nadie nos contesta. La desesperación de no tener contestación es demoledora, porque el problema es que acá te diría que salvo los ministros para abajo, los subsecretarios no están nombrados ninguno en ningún área. Entonces vos viajás a tu comitente a decirle ¿qué vas a hacer? Ni siquiera te voy a decir pagame o cumplime el contrato, decime qué vas a hacer. Y no tenés quien te lo diga, no, yo no sé nada, estamos esperando que lo designen, llevamos 2 meses así. Entonces es desesperante porque vos no tenés un norte. A ver, el primer día asume un funcionario, te podrá gustar o no, y te dice, mire señor, se terminó, no más, listo, voy a saber lo que tenés que hacer. Es horrible, pero sabés lo que tenés que hacer. Pero llevamos 2 meses en donde nadie te dice nada. Entonces la angustia y la zozobra es monumental. O sea, la verdad que creo que percibiste en el tono de voz el nivel de... Sí, de angustia que tienen, de preocupación. Ahora, Gerardo, ¿esto no se puede judicializar o ya lo han hecho? ¿O cómo es la situación? Esto es un contrato y por supuesto se puede judicializar. Ahora yo te pregunto, todos aquellos que hayan perdido su empresa, por más que ganen un juicio dentro de 5 años, no tienen trabajo, tienen que pagar hoy. O sea, no sé, creo que ahora acá en Mendoza se puso, muchos han viralizado de la situación de este chico que falleció robando un cable y calcinado, y la maestra dijo tiraba un carrito. Bueno, esto es más o menos lo mismo, o sea, la realidad es que la necesidad inminente es hoy, no es dentro de 2 meses o 6 meses o cuando los tiempos de la justicia lo determinen dentro de 6 o 7 años. La gente despedida que no tiene para pagar los útiles de la escuela ya hasta hoy, o sea, esa gente está yendo la esposa mañana o pasado a comprar los útiles y el marido se quedó sin trabajo y no tiene cómo hacerlo. Entonces, pues bueno, lo vamos a ver, lo estamos haciendo. Bueno, esa gente no hay, vamos ni estamos. Esa gente ya fue, ya está fuera del sistema. Claro. Y a todos nos pasa más o menos lo mismo. Y permitime agregarte un tema más que me parece que también es valioso. Hay mucho euforia en el gobierno nacional por haber cerrado el circuito del déficit y no tener déficit. Con todo el respeto, señores, a quien sea, si yo en mi casa no pago mis obligaciones, también me cierran las cuentas. Ahora no puedo funcionar. O sea, si yo en mi economía familiar decido no pagar la escuela de los chicos porque es cara, o decido no pagar el supermercado, no como porque no me provee. Entonces no puedo elegir uno de los sectores de mi casa y decir, este sector, como la verdad que no me gusta la cara del que me lo vende, no lo pago más. Claro. Se entiende. Bien, Gerardo, auguramos que pronto haya una medida que pueda llegar a poder reactivar esta cadena tan importante de generación de empleo y bueno, y de crecimiento, ¿no? Le agradecemos muchísimo el contacto, muy amable. Y de contención social. Sí. Gracias a ustedes por esta comunicación y por permitirnos visualizar la crisis del sector. Bien, un abrazo grande. Adiós, hasta luego. Gracias. Gerardo Fernández, presidente de la Cámara de la Construcción y vicepresidente segundo de la CECIM. Bueno, qué difícil. Qué panorama, ¿no? Sí, qué panorama. Uno por ahí, viste que cuando alguien hace algo, una obra o está trabajando en algún sector, siempre decía, ay, pero los empresarios esto, los empresarios aquello. Y también hay empresarios que sí están del lado de los trabajadores y también hay empresarios que se preocupan por el salario de sus trabajadores. Sí. Y yo no creo que todos estén dentro de la misma bolsa cuando llegan estos momentos que tienen que venir a echar gente porque se quedan sin el dinero. Es que, a ver,